Bueno, estoy acá con Julián Salazar, un gran amigo, una persona que creo que es muy buena, admirable, ha logrado grandes cosas en su vida. Fue en una época mi psicólogo, cuando yo estuve en un momento difícil de mi vida, él me ayudó, tuvimos una sesión y siento que me ayudó muchísimo. Él estudió psicología y bueno, quería que él fuera el primer invitado del podcast. Creo que tiene una historia muy interesante por contar, mucho valor por aportar. Y bueno, Julián, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pablo. Gracias por la presentación y por tenerme como primer invitado. Es muy valioso para mí. Vale, muchas gracias a ti por aceptar. Entonces, quiero que para empezar y para que le cuentes a la gente que está viendo o oyendo esto, nos cuentes tu historia y el cambio que tuviste en tu vida, porque Julián en este momento es una persona pues muy disciplinada, ya nos vas a contar un poco sobre cómo es tu vida en este momento, pero eso no era así. Tú mismo me has dicho que tu vida antes era pues era completamente diferente. Entonces quiero que hables de ese cambio y también me gustaría que hablaras de esos puntos de inflexión que hubo en tu vida, lo de irte a Nueva York, lo de Dubái, es la incomodidad voluntaria que buscabas y cómo te ayudó y sobre todo esos principales puntos de inflexión en tu vida que te ayudaron a, pues, a mejorar tu vida y tu carácter. Vale, vale. Pues bueno, cuando yo, más o menos en mis 23, 24 años, cuando me independicé, em, empecé a tener una vida un poco desordenada en muchos aspectos, en el aspecto físico y en el aspecto emocional. Em, ya, pues ya estaba viviendo solo, ya tenía un buen trabajo, económicamente estaba bien. Estaba empezando como a vivir esa adultez temprana y, y no pensaba en el futuro, la verdad, estaba como viviendo el presente absolutamente. Y cuando lo recuerdo era sin ningún tipo de conciencia, aun cuando ya había estudiado psicología, tenía diferentes amigos o personas en mi vida con los que tenía, digamos, conversaciones profundas, pero la aplicabilidad de esa conciencia en mi vida era muy superficial. Es decir, en el día a día yo no lo vivía. Es decir, yo era muy desordenado, físicamente y económicamente, ¿Cómo emocionalmente era? también. ¿Qué, puedes hablar de algunas de esas cosas del desorden, del tema del alcohol que tú me contabas y eso? Sí, eh, pues consumía muchísimo alcohol. eh, desde mi infancia el alcohol siempre se normalizó mucho y es muy curioso porque, es decir, mis papás han consumido alcohol gran parte de su vida, pero siempre la figura que respecto al alcohol que yo tenía de ellos siempre fue un consumo responsable. Es decir, nunca hubo ningún tema negativo en torno al alcohol en mi casa, pero era normal, siempre había alcohol. Em, entonces para mí era normal y yo no me consideraba un mal borracho, pero consumía mucho. Entonces cuando empecé a tener, digamos que, pues esa capacidad económica, tomaba todos los fines de semana, 2 días, y luego empecé a tomar solo. Entonces ya no tomaba solo dos, sino tres o cuatro o cinco, y no hacía nada raro. Es decir, no es que me pusiera loco o hacía, pero estaba perdiendo una cantidad de tiempo impresionante. No hacía deporte, eh, y eso ya, es decir, empezó a afectar mi vida en el sentido que entra uno como en este ciclo donde la vida pasa y uno no se da cuenta. Entonces pasaban los meses y los meses y los meses y yo estoy ya en el mismo punto en muchos aspectos de mi vida y no me daba cuenta. Entonces ahí fue cuando empecé a darme, ahí empecé yo a sentir como esta necesidad que yo siento que muchas personas sienten y por la cual llegan a llegan a tu Instagram o empezar a buscar a ciertos tipos de personas porque empieza ahí algo en su cabeza a decirles como la vida no es solo esto. O sea, la vida no es trabajar para tener dinero y luego gastármelo en placeres y ya está. Y luego volver a repetir el círculo cuando se me acabe la plata, buscar otro trabajo. Entonces yo empecé a darme cuenta que estaba viviendo una existencia muy plana, donde parecía que avanzaba,
porque pues era independiente, tenía un buen trabajo, podía darme los gustos que quisiera, pero no estaba haciendo absolutamente nada significativo con mi vida. No era capaz de sostener una relación seria, por ejemplo. Y ya conocí a la que hoy era mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Y, y no, y simplemente no, lo que yo digo ahora no quería, o sea, no quería. Entonces, el primer punto de inflexión fue independizarme, vivir más o menos unos 2, 3 años así, en esta ¿A dinámica que los te cuento. cuántos años te independizaste? Yo me fui de la casa a los 22. Ok, A ¿qué los 22 opinas años. de... Hay un tema, quiero hacer aquí un paréntesis chiquitico, y es que yo soy el menor de 3 hombres, y muy menor. El que me sigue me lleva 9 años y mi hermano mayor me lleva 12. Y yo nací en un contexto de enfermedad, donde nací muy enfermo. Era el menor, mis papás ya tenían, pues para estándares de esa época ya eran papás adultos, pues mayores, tenían 36 y 40 años respectivamente, mi mamá y mi papá. Entonces, es que yo haya nacido en esa situación familiar, implicó que yo haya generado como una imagen de mucho cuidado, tanto para mis papás como para mis hermanos. que Mis eso hermanos no te eran protegieran un hermanos. poco? Exacto, mis hermanos no eran, pues es decir, psicológicamente no representaban la figura de un hermano, eran figuras de autoridad, igual que mis papás. Entonces Ok, yo crecí haciendo siempre lo que ellos me decían, siempre, siempre, siempre. Y ya cuando yo empecé a ser adulto y cuando empezó esa etapa de terminar la carrera y todo, ellos querían que yo me fuera del país, todos, mis papás y mis hermanos, porque mis hermanos ambos ya estaban fuera del país. ujú, Entonces que me fuera a vivir con alguno de ellos y estudiar allá, bueno. Y eso siempre me sonó y empezó, y yo nunca fui como un adolescente rebelde, yo nunca tuve ningún tipo de rebeldía frente a mis papás ni frente a mis hermanos. Y yo creo que esa parte se reveló muy después en mi vida y fue en ese momento cuando yo dije, no, no quiero. Es decir, les dije a toda mi familia, no quiero hacer lo que ustedes quieran. Es decir, en un contexto sano, simplemente no fue, no quiero- no fue pelea ni nada de esto. Pero ahí fue cuando decidí irme de la casa y, y empezar a ver yo qué hacía con mi vida. Pero claro, como yo nunca había tenido ningún espacio de independencia, incluso en la casa, cuando salí al mundo real, pues, es decir, me fue bien en el trabajo, pero en mi vida personal, ya cuando estaba yo solo, no tenía ningún tipo de orden. ok, una pregunta sobre ese tema de independizarte. ¿Qué tanto le recomiendas a la gente independizarse joven? ¿Qué tan bueno crees que es eso? Siento yo, y incluso yo he dicho esto, y pues yo no me he independizado desafortunadamente. em, y mucha gente siento que como que queremos independizarnos lo más tarde posible, vivir con nuestros papás mucho tiempo, pues no sé si soy o si era yo solamente en un punto, pero siento que también hay muchas más personas así. ¿Qué opinas de la importancia y qué tan bueno es en la vida de una persona independizarse joven? ¿Qué tanto te ayuda a ti? ¿Qué tanto lo recomiendas? Em, pues depende de muchas cosas, es decir, no creo que haya como una regla cortante que diga es que hay que una edad particular para independizarse, pero yo creo que cuando uno tiene un trabajo estable y un plan, por lo menos, una visión, eh, y que dentro de esa visión la independencia esté ahí, eh, pues hacerlo, si esas son las condiciones, hacerlo, hacerlo. Yo se lo recomiendo a muchas personas. Es decir, yo ya en el punto en el que estoy, cuando hablo con personas que han estado en alguna etapa que yo siento que estuve, yo les recomiendo que intenten asumir la mayor cantidad de responsabilidad que consideren que puedan asumir. Entonces, o que si tienen ya una relación larga, que se casen, si tienen la oportunidad de irse al país, que se vayan del país, si tienen la oportunidad de irse de la casa, que se vayan de la casa, que den como ese salto gradual. Es decir, es que cuando uno se independiza de los papás, pues no es que corte relación con ellos. Es decir, eso va siendo un proceso que yo siento que es, o sea, es muy bueno, es muy bueno. Porque en esencia lo que uno hace cuando se va a la casa es poner, no poner en práctica, sino probar todas las estrategias
personales y psicológicas que yo tengo y que aprendí durante toda mi vida, las pruebo ante el mundo real y sé si me sirven o no. Y si fallan, pues aprendo, y si me sirven, pues las refuerzo. Igual los papás siempre van a estar ahí, los papás de uno siempre van a ser los papás de uno, pero esa figura de autoridad empieza a morir, y empieza a morir, y cada vez los papás empiezan a ser, ya cuando uno es adulto y uno tiene su propia familia, los papás ya no deberían ser figuras de autoridad ni involucrarse en mi familia, sino que ya son personas como pares, obviamente con todo el respeto y agradecimiento y reverencia que los papás merecen, pero ya los papás son, yo a mis papás ya no les debería pedir permiso cuando yo me independizo. Yo ya les ¿Y, puedo consultar, que me den una opinión, pero ya yo no debo esperar que mis papás me autoricen y algo. crees que independizarse ayuda mucho como a madurar y a volverse Total. más responsable? Sí, 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 de acuerdo. Es decir, uno pone a prueba su repertorio de herramientas psicológicas y físicas cuando se va a la casa. Y puede que las herramientas sean terribles y le vaya a uno muy mal, como más o menos me estaba pasando a mí. A mí me empezó a ir bien porque a mí en el ámbito laboral era lo único que a mí me iba bien, porque yo soy buen trabajador y eso se lo aprendí a mi papá, porque mi papá yo creo que es la persona más trabajadora que yo conozco en mi vida. Y pues ya está pensionado, pero yo a mi papá lo vi trabajar desde que tengo memoria hasta que se pensionó, todos los días de su vida. Mi papá no descansaba. Mi papá trabajaba de domingo a domingo. Descansaba 2 semanas al año para ir a visitar a sus papás. Íbamos todos. Pero Tremendo. mi papá trabajaba de domingo a domingo. Los sábados y los domingos trabajaba a mediodía nada más, pero trabajaba todos los días. Entonces, yo aprendí eso, a ser simplemente como buen trabajador. Y entonces a mí en el trabajo me iba bien y eso me sostenía, pero a nivel personal era un desorden. Y es decir, no estoy culpando esto a mis papás, yo ya era grande, sino que simplemente uno siempre debe tener esa época de desorden que lo hace despertar a uno. Es decir, yo siento que no hay ¿Tocar una fondo? transición, no hay una transición perfecta de la protección de la familia a saltar. Todo es gradual y siempre tiene que haber caos que me despierte. Y lo del tocar fondo, yo siento que puede ser evitable. Yo siento que yo no toqué fondo, pero pude haberlo tocado y muchas personas sí tocan fondo, pero hay algo que escuché de Jordan Peterson en uno de los capítulos de la serie de Éxodo que decía, básicamente mientras uno esté vivo, no hay fondo. Es decir, mientras uno esté vivo, siempre va a haber algo que tanto uno u otra persona puede hacer que la situación que uno piensa que es el fondo empeore Empeore. más, y El empeore, y infierno es empeore. Y empeore. una fosa sin fondo, dice él, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces al final no hay fondo. O sea, uno puede decir, ya este es el fondo, pero en realidad siempre puede Todo haber algo puede que lo ser peor. empeora. Mientras uno esté, y mira que como es arriba es abajo, y así como no hay fondo mientras uno esté vivo, tampoco hay techo. Mientras uno esté vivo, siempre hay oportunidad de mejora. ¿Sí me entiendes? Así Sí, como te todo entiendo. puede ser peor, también todo puede Todo ser puede ser mejor. mejor. Hacia Bueno, arriba tampoco hay límite. y entonces, ¿cómo empieza ese cambio en el que te das cuenta que estabas plano y quieres empezar a subir, a mejorar tu vida, a vivir de forma más consciente? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Qué te empieza a ayudar? ¿Cuáles son las herramientas que más te empiezan a ayudar para pasar de esa vida en la que estabas viviendo prácticamente sin sentido y sin propósito a una vida como mucho más intencional? Em, yo creo que fue, eh, a mi esposa yo la conozco hace 10 años, pero nos llevamos juntos todo esto. Es decir, nos conocimos cuando teníamos 19 años, em, y tuvimos una relación muy intermitente. Es decir, que estuvimos en contacto mucho tiempo y más o menos por esta época volvimos a estar en contacto. Y, y yo me di cuenta en ese momento de desorden que yo quería estar con ella mucho tiempo, pero yo no era la persona indicada para ella en ese momento. Es decir, yo no lo quería aceptar. Y por mi desorden y por mi falta de responsabilidad, casi perdemos contacto, porque no quise comprometerme al nivel de relación que ella me estaba proponiendo, por decirlo de alguna manera. Incluso al principio yo dije, yo estaba teniendo esta mentalidad de, si las cosas no fluyen, pues no fluyen, si no es para uno, no es para uno, lo que tiene que ser para mí pasará. Y tenía esta mentalidad como de,
no sé cómo decirlo, de responsabilidad completa por mi vida, ¿sí me entiendes? Es decir, como que le estaba adjudicando los resultados de mi vida a algo que no tengo ningún tipo de control. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo dije, fue justo esa relación lo que me hizo a mí, ese fue mi momento de quiebre. Yo dije, si yo sigo pensando así, si me sigo comportando así, todas las cosas buenas en mi vida se van a ir. No las personas, sino cosas buenas en mi vida. Entonces, ella ya se estaba yendo y entonces luego me empecé a dar cuenta de que por esa misma mentalidad, muchas cosas buenas que yo podía tener o no las tenía, ya se estaban yendo. Entonces, ya estaba perdiendo salud, estaba pesando muchísimo más de lo que peso ahora, estaba pesando más de 90 kilos, donde yo siempre he pesado 75. Estaba teniendo una vida mediocre, estaba teniendo una vida mediocre. Yo sabía que en el trabajo me podía ir mucho mejor y estaba dejando de esforzarme. Entonces, si seguía así, pensé, en últimas voy a resultar perdiendo el trabajo, voy a resultar perdiendo la salud y entonces o sea, empecé a darme cuenta que esa mentalidad como de irresponsabilidad y de conformismo y de cobardía, de hecho, para mí, para mí el conformismo en realidad es una forma de ser cobarde. Y, y ahí fue cuando me di cuenta, y como lo más urgente en ese momento era la relación con Alejandra, yo dije, voy a tomar las riendas de la relación. Y ya estábamos en un punto donde ni nos hablábamos. Y yo dije, yo me porté mal en un pasado con ella. Lo mínimo que puedo hacer, yo no puedo controlar lo que ella quiere hacer conmigo en este momento porque pues ya estábamos prácticamente incomunicados, pero sí puedo controlar lo que yo hago. Entonces la contacté de nuevo, nos volvimos a ver y le expliqué todo esto. Hablamos una mañana, toda una mañana, y le pedí disculpas y le dije, eh, simplemente le pedí disculpas y le dije lo que estaba dispuesto a hacer, pero que, es decir, que no tuviera ningún tipo de presión, es decir, que yo entendía si ella ya quería irse, pero que yo necesitaba por mí mismo tener, si ese iba a ser un cierre, que ese fuera el cierre. O sea, Y eso quedó ahí. Dime, dime. O sea, ya tu objetivo se volvió como convertirte en un ideal que ya tenías, o sea, que lo pensaste, sabías que tenías que mejorar, sabías que Sí, había muchas cosas que corregir pero mira y, que todo eso es no de manera consciente, es decir, yo sabía que, yo sé, más que mejorar, por lo menos, más que mejorar, sentí que tenía que dejar de cagarla. O sea, ok, dejar de empeorar, no mejorar, y sino dejar de empeorar. hay algo que quiero decir ahí que me parece muy chévere y es algo que habla Jordan Peterson, que es que uno a veces como que solo se motiva, uno piensa solo en la motivación de no, que si empiezo a hacer ejercicio va a ser muy bueno, si modero el alcohol que tomo va a ser muy bueno, si me pongo más juicioso en el trabajo va a ser muy bueno. Esa es una motivación, pero también hay que buscar la motivación del otro lado, que es la motivación pues desde el punto de vista negativo del miedo. Entonces, decir, ¿qué pasa si nunca hago ejercicio y sigo comiendo mal por 10 años más? ¿Qué pasa si Sí, sigo emborrachándome 3 veces por semana por 5 años más? ¿Qué pasa si no me pongo en serio en la universidad? ¿Qué pasa en 3 años? ¿Qué pasa si sigo haciendo así de mediocre en el trabajo? Y es bueno usar esa motivación, también ver el lado bueno, decir que bueno, si empiezo a hacer esto, pues va a haber muchas cosas bien, pero también tener ese miedo por detrás de decir qué pasa si no empiezo a hacer las cosas que sé que debo hacer y dejar de hacer las cosas que debo hacer. Eso se me hace que es muy, muy práctico y puede ser también una gran motivación para yo creo que tomar acción. es mucho más práctico eso que que el Puede resultado ser positivo por el simple hecho, no, y está demostrado, por el simple hecho de que nosotros los seres humanos psicológicamente somos más, miedo a somos perder. más sensibles a la pérdida que a la ganancia. Es Sí, decir, una pérdida, si perdemos uno, nos duele más que si ganamos uno. La pérdida nos genera mucho más dolor y eso está demostrado también en roedores, en ratas. Eh, el experimento es que las ratas que se aprenden un laberinto para encontrar comida, que sería como el ideal positivo, eh, se aprenden el laberinto menos rápido que las ratas que además de la motivación de la comida, les ponen en la cola olor de gato. Entonces tienen algo a lo que les tienen que huir chévere. más algo que tienen que perseguir.
Entonces eso es lo que uno hace cuando uno desarrolla una visión negativa del futuro. Cuando uno dice, si yo sigo en este ritmo voy a resultar terrible, pero no hacerlo como una idea vaga, sino definirlo, En verdad, escribirlo, si ¿qué es se lo que puede, puede pasar? escribirlo, o Y sea, es que es muy, y, o sea, y uno puede tener una idea muy clara de qué pasa si sigo haciendo esas cosas, qué pasa si no mejoro, qué pasa si sigo haciendo lo mismo que me ha traído hasta este punto. Creo que eso también es muy práctico. uno lo sabe, yo Em, creo que uno lo sabe más que lo que uno es más consciente del infierno que puede vivir que del paraíso al que puede llegar, porque el infierno es, el, por decirlo en esos términos, el infierno es la situación por defecto del ser humano. O sea, hacia allá vamos si no somos conscientes. Lo que pasa es que como estamos rodeados de tanta distracción, la conciencia nos martilla y nos martilla y nos martilla y nos martilla, pero nos distraemos así de fácil. Si uno se quedara a pensar de verdad 5 minutos, cómo todas las cosas que pueden salir mal si yo sigo teniendo estos patrones de conducta que sé que están mal y que no he querido cambiar, ahí uno tiene la respuesta ahí mismo si no se distrae, si logra meditar los 5 minutos. ok, muy chévere eso. Es muy interesante ese tema de ponerse presión encima para mejorar. ¿Qué le recomendarías a una persona que está oyendo esto y dice, yo también como que me sentía igual que Julián en un punto, o me siento igual que Julián, y quiero empezar ese camino hacia arriba, por decirlo de alguna manera, ese camino más cerca del paraíso y alejarme del infierno al que puedo llegar? ¿Qué le recomendarías que empezara a ser una persona que está en ese punto? Em, bueno, para mí, una de las estrategias más prácticas es que que tenga la disposición de escribir. Si se siente un día, que si se siente así, diga, listo, me siento así, me siento mal, algo no está bien y algo tiene que cambiar. Y que se proponga escribir en el computador o a mano, que diga, listo. Entonces, escribir qué. Lo primero, lo que estábamos hablando. ¿Qué está mal? Qué es lo que me tiene insatisfecho? O sea, ¿qué es lo que no me gusta? Y que lo escriba y que lo define y que sea específico con eso. En mi caso, yo no empecé a escribir hasta mucho tiempo después, pero me hubiera gustado hacerlo antes. Em, que escriba primero lo que no le gusta y luego, si sigue comportándose con los mismos patrones de conducta, ¿a dónde va a terminar? ¿Dónde podría terminar? Y que intente de alguna manera reflexionar por qué es así. Entonces, dentro del proyecto Armonía que yo estoy desarrollando, básicamente lo que yo invito a las personas es a que hagan tres cosas, que se pregunten, que respondan tres preguntas más bien. Eh, ¿Por qué soy como soy? Es decir, que tengan una idea clara y específica de su pasado. ¿Quién soy ahora gracias a eso? ¿Y quién quiero ser? Son tres preguntas que básicamente responden el pasado, el presente y el futuro de mi vida. El pasado es de dónde vengo yo, qué pasó en mi vida, qué pasó en mi infancia, qué pasó en mi adolescencia, que hay ciertos recuerdos y ciertas situaciones y ciertas vivencias y ciertas experiencias que lo marcan a uno y esas experiencias uno las recuerda, sean buenas o malas, y uno las debe tener presentes y debe saber qué le aportaron a mi vida en ese momento y el día de hoy, por esas experiencias, yo cómo me comporto. Y cuando yo tengo una idea clara primero de dónde vengo, luego gracias a eso, quién soy ahora en el presente, ya yo descubro un montón de vacíos, yo descubro, uy, es que aquí me falta, aquí me falta, aquí me falta y aquí me falta. Y a partir de eso decir, listo, ¿cómo quiero llenar esos vacíos en el futuro? Entonces uno desarrolla, uno reconstruye el pasado y hace las paces con el pasado, se da cuenta quién es en el presente con sus virtudes y con sus demonios y con sus defectos, y luego desarrolla una visión y que haga todo eso por escrito, que lo escriba. Y si no le gusta escribir, si no puede escribir, si no sabe, si no le nace, que lo hable con alguien. Uno siempre tiene en la vida a alguien con quien puede hablar, un amigo o alguien, algún familiar que se sienten a hablar de esto. Eso es extremadamente enriquecedor. Chévere, para mí ese tema de escribir a mí me ha transformado completamente, tú sabes, y fue parte del proceso que empezamos. Yo empecé a escribir mucho más este año, desde hace un tiempo para acá, y siento que me ha ayudado muchísimo. Hice ese ejercicio de Jordan Peterson de la visión del futuro, escribir mis metas, Ujú. escribir lo que quiero,
y siento que escribir a uno le da mucha claridad mental, entender por qué uno está donde está, por qué se siente como se siente, y le da como le puede dar una visión muy clara de lo que uno quiere lograr y los pasos que uno necesita para lograrlo. Entonces creo que el tema de escribir es importantísimo y a uno lo puede ayudar a mejorar la vida radicalmente. ¿Y has revisado tus notas? ¿Has hecho ese ejercicio? No, Porque la verdad no. cuando uno empieza a escribir diario, uno escribe muchas cosas. Ujú. Y a veces yo hago eso de, no sé, me voy a una fecha lejana, no sé, noviembre del año pasado, que escribí tal día. Y es Sí, increíble cuando uno lee eso, porque uno dice, uff, claro, uno, 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 uno se da cuenta de, estoy avanzando, no estoy avanzando, estoy sí, retrocediendo, cuál era mi perspectiva en ese momento, cómo ha cambiado mi perspectiva. Leer las notas pasadas generan mucha autorreflexión. Es muy claro, bueno, me imagino, no lo he hecho, pero lo voy a hacer a ver qué tal. es buenísimo. Em, me gustaría que hablaras un poco del tema de meterse a lo desconocido y meterse voluntariamente al caos, sobre todo con tu vida a Nueva York, porque siento que, y yo he caído mucho en esto, y es como que siempre tratamos de estar lo más protegidos posibles, totalmente adentro de nuestra zona de confort, como no buscar dificultades, buscar el trabajo más, pues muchas veces yo creo, buscar el trabajo más fácil, buscar el camino fácil, buscar evitar si hay algo que uno tiene presión, que uno no sabe si lo va a lograr, no sabe bien cómo hacerlo, pero sabe que uno lo puede ayudar. Igualmente uno creo que a veces tiende a evitarlo por miedo a lo desconocido. Entonces me gustaría que hablaras un poco de la importancia de buscar lo desconocido, buscar responsabilidades y cómo ha impactado tu vida. Bueno, entonces, anclándolo con la historia, finalmente empecé de nuevo la relación con Alejandra y a los pocos meses decidimos comprometernos, casarnos e irnos a vivir juntos. Y eso es algo desconocido, pues cuando uno nunca ha estado casado, casarse el matrimonio es una aventura, una aventura o sea, espectacular. Qué Y es, pena, te puedo interrumpir ahí que te quiero hacer una sí, pregunta. ¿Qué opinas de casar? ¿A los cuántos años te casaste tú? a los, en noviembre cumplimos 3 años, en los No. 27, Ok. ¿Qué opinas de a los casarte 27 recién joven? cumplidos. ¿Qué opinas de casarte joven? Porque yo últimamente he hablado de esto con muchas personas. A mí también me gustaría casarme joven, viendo el ejemplo de mis jefes que también se casaron a los 26 o 27, si no estoy mal. Y he visto mucho que es algo bueno, que puede ser algo muy positivo, pero he notado que pues muchas personas no, pues no quieren casarse jóvenes, quieren esperar mucho tiempo. Y quiero oír tu opinión sobre ese tema, sobre casarse joven, qué tan bueno es, qué impacto tuvo en tu vida, qué impactos positivos tuvo en tu vida esto y si lo recomiendas, por decirlo de alguna manera. Yo lo recomiendo siempre y cuando exista la persona, ¿sí lo entiendes? Es decir, pues, si alguien tiene 26 años y no tiene ni novia ni novio, pues que no tenga el afán de casarse por casarse, ¿sí me entiendes? Pero si uno ya tiene 26, 27, 28 años, 29 y lleva unos años con la persona y ya tiene una visión en conjunto, que se case. Hay muchas personas que le tienen miedo al compromiso, porque el compromiso es un caos, es un dragón, es un desconocido, porque la convivencia es muy dura, pero es algo. Cuando me dices que muchas personas no se quieren casar jóvenes, yo siento que hay un fenómeno en nuestra generación y en las generaciones que están después, que han venido después de la mía, y es como una habitación por lo feo o una habitación por lo difícil, más bien. No, no por lo feo, sino por lo poco placentero. Ese es como ese afán o esa intención de estar siempre en un contexto de placer y de facilidad y de felicidad. Y si no es así, está algo re mal. Entonces, si yo no estoy ni feliz o si no estoy disfrutando o si estoy pasando por algo difícil, algo está mal. Y no, no es así. Entonces, el matrimonio, porque cuando uno habla de esto, muchas personas me categorizan de, es que está romantizando el matrimonio o está romantizando la paternidad porque tenemos un hijo. Y no es romantizarlo, es que las cosas más significativas en la vida al mismo tiempo son muy difíciles y muy bonitas. Y eso es el matrimonio, y eso es la paternidad, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. No es el único camino, ni el matrimonio ni la paternidad es el único camino, pero es el camino tradicional y es el camino que
nos ha evolucionado a la sociedad que tenemos ahora, que es la mejor sociedad en muchos aspectos en la que el ser humano ha vivido, sin ser la sociedad ideal, pero es una sociedad muy buena y son esas instituciones tradicionales la que la- las que la han mantenido como la han mantenido ahora. Entonces, esa evitación por lo difícil yo siento que le ha hecho mucho daño a muchas generaciones, a las últimas generaciones, perdón. Entonces, para mí el matrimonio fue eso, fue la primera gran decisión después de independizarme. Entonces fue la independizada, luego decidir comprometerme con Alejandra y luego casarnos. Pero entonces luego nos casamos y en pareja empezamos a vivir esa vida, esa vida de comodidad, ya estando en pareja. Entonces los dos ya estábamos bien económicamente, estábamos juntos, estábamos viviendo en un lugar que nos gustaba. eh, y entonces digamos que ya desbloqueamos ese logro y en ese logro empezamos a dormirnos otra vez. Hasta que los dos despertamos y ahí fue cuando dije, pues vámonos del país. Vámonos del país porque pues teníamos la oportunidad de alguna manera em, y, y dijimos, pues si es una oportunidad de estar mejor en muchos aspectos, pues ¿por qué no tomarla? Es decir, obviamente habían muchos riesgos, ninguno de los dos nunca jamás había vivido fuera del país, em, hablábamos inglés, pero pues tampoco lo dominábamos, entonces dijimos, bueno, vámonos eh, y enfrentémonos juntos a lo que venga, es decir, sin ningún plan muy específico. Es decir, nos fuimos a Estados Unidos con visa de turismo a buscar trabajo y ahorrar lo que pudiéramos ahorrar y dijimos, y estando allá miramos qué hacemos con los ahorros. Y, y así fue, nos fuimos, llegamos allá y a los 2 meses llegó la pandemia y nos quedamos sin trabajo y con los poquitos ahorros que teníamos. Y eso fue una gran prueba para nosotros como personas y como pareja, porque no podíamos salir, no podíamos trabajar, no teníamos un lugar propio, es decir, compartíamos un lugar con otras personas, no teníamos una casa y estábamos encerrados los dos juntos todo el tiempo. Y ahí nos conocimos muchísimo como pareja. Y eso fue como un desierto, como una época de caos donde, donde, donde realmente nos conocimos. Y ahí empecé a entender algo que yo sé que tú has escuchado y es ¿realmente nos conocemos antes de estar a prueba? O sea, las pruebas revelan realmente quiénes somos. Y entonces la pregunta es, entonces sin pruebas no me conozco. Entonces está esa gran incógnita. ¿Quién es el verdadero yo? ¿El que era antes, el que estaba viviendo cómodo o el que sobrevivió a las dificultades? Entonces, en palabras de Jordan Peterson dice que es el que uno realmente es quien es, mejor dicho, la verdadera versión de uno es la que se manifiesta ante las pruebas, no ante la comodidad. Y eso yo lo viví allá, en la pandemia, sin ahorros, sin poder salir, sin poder trabajar, sin saber qué hacer, sin poder volver a Colombia porque no podíamos entrar a Colombia, sin poder salir de Estados Unidos porque no podíamos salir de Estados Unidos. Y eso nos fortaleció muchísimo como persona y como pareja. Y es algo que nunca hubiéramos vivido si no nos hubiéramos ido del país. Y aunque fue algo tan duro y como tú dices, un desierto, ¿crees que fue algo bueno para ustedes? ¿Crees que los ayudó? Uf, 100%. De los recuerdos más bonitos que tenemos nosotros como pareja es ese. Esa vida en Nueva York, que fue dura. Pues, es decir, a mí a veces me conflictúa mucho decir es que la pasé mal. Porque a la larga, o sea, en últimas no la pasamos tan mal. O sea, hay gente que la pasa peor, ¿sí me entiendes? Eso me conflictúa mucho por el hecho de que mi papá tuvo una infancia muy pobre. Eh, él nació en una vereda de un pueblo de Antioquia, en, 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 en una escasez absoluta. Y cuando te digo escasez absoluta, es que mi papá nació en una casa donde no había electricidad ni agua. O sea, mi papá se bañaba en un río. Mi papá anduvo descalzo los primeros 10 años de su vida y no tenía ni siquiera zapatos. Entonces, claro, luego yo recuerdo y yo digo, ay, estuve en una pandemia con electricidad, con mi esposa.
con calefacción en el invierno de Nueva York. Teníamos, pues nunca pasamos hambre. Y luego decir, uff, que eso fue súper duro. A veces me conflictúa porque recuerdo la infancia de mi papá y la historia de mi papá. Y para mí eso sí es duro. Y es que es mi papá, o sea, no es ni siquiera mi tatarabuelo, es mi papá, o sea, es una Sí, persona muy cercana a mí. Entonces a veces a mí me cuesta a veces decir que yo tuve alguna etapa dura o alguna época de dificultad, porque en realidad, si lo comparo con estándares históricos tan cercanos como el de mi papá, pues no fue duro. Tampoco estoy diciendo que no la pasamos mal, pero pues simplemente fueron situaciones retadoras que me sacaron de mi zona de confort, por decirlo de alguna manera. eso que acabas de decir es algo que yo pienso mucho, y es que a mí también me entran esas ganas de entrar a lo desconocido, pero claro, está ese miedo tan grande y digo, como no, qué miedo, qué tal que pase X, Y, Z, pero me pongo a pensar hace, por ejemplo, el caso de tu papá y ponle hace 100 años, 200 años, 500 años, que incluso las personas que vivían en las situaciones más privilegiadas constantemente estaban enfrentando lo desconocido, constantemente enfrentaban escasez y cosas mucho más graves. Y creo que eso siento que da como una motivación para saber de que somos capaces de enfrentar retos muy grandes, que muchas personas han pasado por esos retos y nosotros también podemos hacerlo. Y me gustaría que hicieras como, no sé, por decirlo de alguna manera, una invitación a mí y a los que están oyendo esto, a entrar a eso desconocido, a buscar retos, a buscar dificultades, y me gustaría que lo tomaras de la frase y que partas de ahí para como invitar de la frase que una vez la leí en tu Twitter, si no estoy mal: nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Esa frase, siento que es esencial y resume muchas cosas, y es que uno persigue el cambio buscando la tierra prometida, siempre pensando en lo bueno, por lo mismo que te decía, por esa idea de, ay, es que queremos siempre estar cómodos y felices y contentos y llenos de placer. Y eso en un principio, a muchas personas o a la persona promedio en la actualidad, por lo menos eso es lo que yo considero, es lo que lo motiva a buscar el cambio. Y tan pronto uno hace ese cambio, se da cuenta, los cambios son terribles para el ser humano. El cambio de rutina, el cambio de espacio, la salida de la zona de confort es súper duro. Y muchas personas, al sentir esa dificultad y ese choque, renuncian y ya no quieren, porque piensan que el cambio simplemente es decir, "Ah, ya no quiero esto, entonces quiero esto que es mejor", y es inmediato. Quieren llegar a la Y tierra algo que prometida sin pasar por el desierto. sí, quieren un express pass. Y algo que yo he aprendido, y es que en la vida nada es inmediato. Nada. Lo que es inmediato o repentino genera trauma, hasta lo bueno. Si yo estoy aquí y me gano la lotería y yo nunca supe manejar la plata, ganarme la lotería me puede destruir la vida, y todo el mundo consideraría que es algo muy bueno, ¿sí me entiendes? Y lo mismo igual con las cosas malas, las cosas que son repentinas, negativas, generan trauma. Entonces, por ejemplo, la muerte de alguien, de un ser querido, un día estaba bien y el otro día tuvo un accidente y falleció. Esa muerte, ese duelo es mucho más duro que el de una persona que llevaba enferma un año y luego falleció, ¿sí me entiendes? Las cosas en la vida, todas siempre son graduales. Los cambios físicos, los procesos emocionales y los procesos de aprendizaje a nivel mental tienen que ser graduales. Si no son graduales, no son significativos. Entonces, ese desierto para llegar a la tierra prometida es necesario, y en un sentido mucho más general es la vida misma. Es decir, yo tengo un hijo de 2 años, y, y yo me doy cuenta que los seres humanos nacemos extremadamente dependientes, y para un recién nacido y para un bebé el mundo es extremadamente peligroso, pero uno nace intuitivamente con esa, ¿cómo se dice? No predisposición, con esa atracción hacia lo desconocido, que mi hijo, que tiene 2 años, que todavía no tiene un nivel de conciencia muy desarrollado, ya quiere hacer cosas que no es capaz.
y los bebés hacen eso y los seres humanos lo hacemos, sino que llegamos a un punto de tanta comodidad que se nos olvida, pero es solo en la dificultad y en la incomodidad que nosotros avanzamos. O sea, no hay de otra. La vida misma es dificultad. La vida es muy dura. Lo que pasa es que estamos protegidos por tantas capas invisibles para nosotros, pero que están ahí. Es decir, a ti y a mí nos protege un sistema eléctrico de acueducto, un sistema no, incluso em, gubernamental. Existen leyes que hacen que tú en este momento estés en tu casa pudiendo prestar atención a esta conversación sin preocuparte por si te vas a mojar, si tienes frío, si tienes calor o si alguien va a entrar a tu casa a matarte. Todo eso te protege a toda hora, en todo momento, y tú no te das cuenta de eso. Entonces, nuestra responsabilidad moral como seres humanos que estamos viviendo en esta época de tanta comodidad es buscar una incomodidad voluntaria, porque es que ya la incomodidad, es decir, ya nosotros tenemos todo a nuestro alcance. Y mira que ayer veía algo súper interesante y es que las civilizaciones antiguas que se desarrollaron en los extremos del mundo, está el mundo que es así, y las civilizaciones que se desarrollaron en el norte, tanto en el norte como en el sur del mundo, fueron las civilizaciones más avanzadas, como los mayas, por ejemplo. ¿Así? ¿Y por En ese qué? momento, pues, es decir, tenían sistemas sociales complejísimos y tecnológicos muy complejísimos. En cambio, las que estaban en la línea del Ecuador, como Colombia o en el África, no eran tan desarrolladas. Y una de las teorías es que Era más duro. en los polos hay estaciones. Entonces venía el invierno y se congelaba todo. Entonces ellos tenían que aprender a prepararse. En cambio, en la línea ecuatorial, Interesante. durante todo el año, tienen todos los recursos todo el tiempo. O sea, en esa altura del mundo, los recursos están ahí siempre. Muy poco Entonces, desierto. dentro de lo difícil que era en esa época la vida, era la vida más fácil comparada con la vida de los polos, que en los polos habían sequías, habían tormentas, había nieve, había mucho calor. Entonces ellos tenían que aprender yo creo que el aprendizaje de cómo lidiar con esas dificultades los hizo desarrollarse como sociedad más que el resto. Esa es una de las teorías, Interesante. pero tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Qué interesante. Y eso yo últimamente he pensado mucho ese tema del desierto, la tierra prometida. Y es que creo que es necesario lo que tú dices, buscar voluntariamente entrar a esos desiertos, entrar al desierto de empezar a hacer ejercicio, así sea incómodo, empezar a leer, así uno no está acostumbrado, o entrar a un trabajo y empezar a esforzarse en el trabajo, en la universidad, porque si no, no es como si uno no va al desierto, entonces queda en la tierra prometida, no, al revés, como Total, la teoría de las civilizaciones. Si uno no entra voluntariamente al desierto, se queda básicamente en la tiranía, como en la historia de Moisés, se queda en una vida mucho peor, no es que se quede uno quieto, sino que empeora, y por el contrario, si uno busca las dificultades de enfrentar los miedos, enfrentar las cosas que uno tiene pereza de hacer, enfrentar los retos, creo que ahí es cuando uno de verdad empieza a acercarse a la tierra prometida y así cueste, así sea difícil, cualquier opción va a ser difícil. O sea, si uno no lo hace, igual después va a pagar las consecuencias. Entonces, mejor vivir una vida difícil al principio para tener una vida mejor después, en vez de vivir una vida fácil, llena de comodidad y llena de evitar al máximo salir de la zona de confort para terminar después con una vida súper difícil, vivir constantemente en el desierto y que no sea voluntario. Entonces eso me parece muy interesante y qué interesante eso de que las culturas que más duro les tocó vivir fueron las que más lograron desarrollarse. Buena teoría, me parece eso y muy interesante. Em, Te quería preguntar 5 consejos para las personas en sus 20 años. Están en esta uf, década tan determinante. ¿Qué consejos les darías tú? 5 consejos principales. vale. Bueno, bastante prácticos. Que dejen el alcohol o que regulen su consumo conscientemente. Ujú. Es decir, ayer estaba como en una fiesta y mucha gente consumía alcohol. Y, y pues ni mi esposa y yo aceptamos el alcohol
Y yo no soy antialcohol, es decir, yo no digo que es una porquería o que es un veneno y que la gente no debería tomar, porque pues no, es decir, la relación entre los seres humanos y las drogas ha estado desde es decir, todo el tiempo ha estado, desde la historia de los humanos se ha desarrollado con las drogas. Sin embargo, a lo que yo invito es a que si una persona no quiere dejar de tomar alcohol, sobre todo en sus 20, pues que regule su consumo, porque uno a esa edad es muy impulsivo, independientemente de la personalidad. Hay personalidades más impulsivas que otras, pero independientemente de la personalidad, uno, mientras más joven, tiende a ser más impulsivo y en los 20 es cuando uno empieza a tener esa independencia, por lo menos económica, que ya está trabajando o está empezando a trabajar. Entonces está empezando a tener ese poder adquisitivo que no tuvo en la adolescencia. Entonces, si uno no controla el alcohol, o bueno, en realidad todo lo que consume, pero sobre todo el alcohol, eso se puede descontrolar muy fácil y puede perder mucho tiempo en eso. Entonces, lo primero que, que dejen el alcohol o que controlen su consumo. em, Aprendan de finanzas y tengan un plan financiero. Es algo que yo aprendí ya hasta ahora. em, que se eduquen, porque algo que yo me di cuenta ahora es que el que no quiere aprender algo en esta época es porque no quiere. Es La cantidad de información y de contenido valioso que hay ahorita disponible gratis todo el tiempo es infinita, literalmente es infinita. Es En- impresionante. Absolutamente todo lo que uno quiera, prácticamente todo lo que uno quiera aprender, uno busca en Google y va a encontrar 500 fuentes de información sobre eso. y el mejor, es decir, lo que sea, cómo se hace un vaso. Y uno busca en YouTube cómo se hace un vaso y encuentra miles de videos del mejor creador de vasos del mundo De haciéndolos. Y acuerdo. lo tienes ahí y puedes aprender. Y Entonces, hay sí, que puedes hacer eso. aprovecharlo. Si uno lo aprovecha, creo que puede ser impresionante lo que uno puede lograr si uno llega a aprovechar eso. Elon Musk lo dijo, en YouTube uno puede aprender más cosas que lo que se aprende en las universidades. No me recuerdo muy bien cómo es la frase, pero básicamente él dijo, YouTube ahora puede reemplazar, lo único es que no está acreditado, pero pues, es decir, al final uno puede aprender lo que sea. Es que aprendan que dejen el alcohol o que lo regulen, que aprendan de finanzas. Que sigan a mis propias finanzas. Que sigan eso. Publicidad no paga. No, pero fuera de chiste, mis propias finanzas, la verdad, para mí, yo sigo muchas cuentas de finanzas, sobre todo para las personas colombianas, bueno, en general en Latinoamérica, mis propias finanzas es de las mejores cuentas que yo De sigo. acuerdo. Eh, y yo hice el curso, estoy en el curso de inversionista élite y me parece una cosa, o sea, completísima, completísima. Entonces, eso es buenísimo. Y en los 20, es que en los 20, mira, por ejemplo, tú tienes 20, vas a cumplir 24 en mayo, ¿verdad? Sí, Eh, o sea, ya tienes prácticamente 24. Y tú ya trabajas y no te has en mis propias independizado finanzas. Ajá. en mis propios finanzas. Por eso, o sea, independientemente de lo que ganes, si ganas poquito o mucho, tú puedes ahorrar mucho. Tú lo sabes. Es decir, no Y, conozco tus finanzas y ni nada, pero eso lo recomiendan ellos. estoy seguro que tú puedes ahorrar mucho. Y en los 20 uno puede ahorrar mucho porque uno no se ha independizado. La mayoría de personas aún no tienen hijos, ni siquiera algunos tienen novia, o si tienen novia, la novia también trabaja. Entonces, que ahorren, pero más que ahorrar, que aprendan de finanzas, que más que ahorrar, que aprendan a invertir en general. Entonces, dejen el alcohol, aprendan a invertir. eh, Iba a decir que lean, pero hay ciertos tipos de personalidad que se les dificulta y no tienen la disciplina para leer, pero más allá de la lectura es que consuman contenido de valor. Es decir, que piensen por un momento cuáles son mis intereses. Y hay cosas, yo no escojo mis intereses, o sea, yo no escogí las cosas que a mí me gustan. Yo a mis 20 ya sé lo que me gusta, lo que sea, lo que sea. Es decir, el mundo de los intereses es infinito. Puede ser un deporte, puede ser un arte, puede ser un tema, puede ser cualquier cosa que me guste mucho y que consuman contenido de eso. Y que básicamente a lo que voy con eso es que alimenten sus pasiones, Ok, que alimenten sus pasiones, esas el cosas tema de que leer. uno... El tema de Ujú. leer, o sea, lo que decías tú de que hay una información, una cantidad de información, si a uno no le gusta leer, que igualmente yo recomendaría leer, y porque yo también odiaba leer, pero empecé a leer y ahora me encanta, pero igual hay audiolibros, hay podcasts, hay videos en YouTube, hay
resúmenes de libros, hay de todo para aprender, pues aprovechar todos esos recursos que hay. Eso es una manera de aprovechar el tiempo. O sea, cada minuto que uno invierte en escuchar o en leer o en consumir contenido sobre mis pasiones no es tiempo perdido. O sea, así el resto de la gente le parezca una bobada. O sea, así mi pasión sea, no sé, eh, es que estoy pensando en algo que parezca ridículo, pero si es mi pasión no es ridículo, ¿sí me entiendes? Sí, te O sea, si es entiendo. algo que de verdad a mí me interesa, mientras no le haga daño a nadie, inviernan por lo menos media hora consumiendo contenido de eso. Hay más gente que lo hace, hay más gente que lo está experimentando, hay más gente que sabe de eso y están ahí afuera contándole al mundo su experiencia. Y, Consuman de eso. y teniendo en cuenta que la pasión, uno hoy en día es muy fácil monetizar cualquier tipo de contenido gracias a las redes sociales. Así uno dice, no, es que ¿No? si no hablo de finanzas personales e inversiones, no puedo monetizar. Uno puede hablar de fútbol, de golf, de, de juegos de play, de lo que sea, y uno puede crear una audiencia, monetizarla. Entonces, cualquiera que sea la pasión, creo que uno puede aprovecharla, no solo para pues, disfrutarla, sino también para pues tal vez crear una fuente de ingresos a través Hace de poco me eso. encontré un Instagram de un hombre que lo único que hace en su Instagram es subir un reel diario sobre cómo se viste. Así, Entonces aparece en boxers y dice, vamos a vestirnos. Y muestra exactamente cómo se viste. Y no tiene nada raro, es decir, se viste chévere, pero pues nada fuera de... ¿y Y cuántos tiene seguidores tiene? cientos de miles de seguidores y Ahí está, güey. tiene asesorías y es un hombre. O sea, uno dice, Y ay, es debe que la ropa ganar es como para... mucha ¿no? plata con eso. O sea, y así como él, hay otros miles. O sea, no es que es que él monopolizó la industria de cómo Si vestirse, no, no. Así miles. como él, hay miles. Es, Entonces, monopolizar en redes sociales es muy difícil. es imposible. O sea, no existe, no hay monopolios. O sea, no se puede. Eso es verdad. Entonces, seguir sus pasiones, dejar el alcohol, aprender a invertir, alimentar, si es en lo posible, diariamente sus pasiones. Cuatro, em, y esto está un poco acorde al alcohol y es un tema muy polémico, pero yo siento que vale la pena decirlo, y es no casualizar el sexo, es no ver el sexo como algo casual, o sea, considerarlo, despojándolo de cualquier perspectiva religiosa, considerar el sexo como algo sagrado y algo muy relevante y no tomarlo a la ligera. Ahora no decir ser celibato, no, tampoco, pero, pero pero tener una conciencia profunda de la importancia que es Y la el impacto sexualidad en general. psicológico que tiene. Sí, 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 el impacto psicológico, físico, emocional en uno y en la otra persona, porque cuando uno, y es que en los 20 y en la época actual es muy fácil caer en eso, es muy fácil caer en eso. Y lo que yo estoy haciendo más, además de, de alguna manera decirle a la otra persona que es algo casual, es tratarme a mí mismo como algo casual. Es decir, yo me estoy diciendo a mí mismo que yo no valgo lo que una relación comprometida a largo plazo merece al hacer eso. Entonces, em, construir una Interesante. relación comprometida y una relación, es decir, empezar a construir una relación, si uno si ya la tiene, fortalecerla, y no ver el sexo como algo casual. Y quinto, y quinto, hacer deporte. Ahora, lo mismo, volvemos a lo mismo. Las alternativas para hacer deporte al día de hoy son infinitas. Yo cada vez que consumo más contenido fitness, me doy cuenta y veo gente que transforma su cuerpo haciendo tan poco. Es decir, llámese CrossFit, llámese gimnasio, llámese calistenia, llámese running, llámese triatlón. Yo he visto personas en internet que pierden muchísimo peso y mejoran su cuerpo haciendo yoga. O sea, porque uno piensa, "Ah, pues es que es yoga". No, cualquier cosa, lo que le guste a uno. Es decir, no hay excusa para no hacer ejercicio. Saltar lazo, bailar zumba, caminar, subir escaleras, saltar así en la casa. No sé, así, saltando. Lo Gente que que pierde sea. peso haciendo eso todos los días.
lo que sea. Y así sea 5 minutos, 10 minutos al día. La pregunta no es cómo, la pregunta es qué tanto, ¿sí me entiendes? La pregunta, el método no importa, lo único que importa es la constancia, lo único que importa es hacerlo consecutivamente, ya sea lo que sea, uno lo tiene que hacer. Y es que en los 20 uno tiene tanta energía, o sea, uno es tan capaz en los 20 de hacer tantas cosas, y lo digo por experiencia propia, que uno invierte esa energía en cosas que tienen muy poco retorno, como la fiesta y el alcohol. Ahora no estoy diciendo que uno no debería ni tomar alcohol, ni no irse de fiesta. La socialización es muy importante. Y a mí me encantan las fiestas también. Yo soy una persona extrovertida, a mí me gusta estar rodeado de personas. Y cuando yo dejo de salir con personas durante mucho tiempo me hace falta. Eh, entonces, bueno, eso es otra cosa. Bueno, son cinco, pero una por encima de las cinco. Y es del, darse tiempo para conocerse a sí mismos, porque digamos que estas cinco recomendaciones son un poco generales, pero cambian mucho a partir del tipo de la personalidad de cada persona. Y entonces, yo puedo ser una persona extrovertida, entonces yo le voy a dar más importancia a la socialización. Así soy una persona introvertida. Si yo soy una persona más, em, ¿cómo decirlo? Más, te estoy hablando desde el modelo de los cinco rasgos de la personalidad. Yo soy una persona más el responsable dentro del rasgo de la personalidad, de responsabilidad, pues yo voy a valorar mucho más el tiempo, mucho más el trabajo que los otros aspectos de mi vida. Entonces, por encima de esas cinco recomendaciones, primero que todo, conocerse a sí mismo, saber cuál es mi personalidad, saber lo que yo te decía antes, de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. Pero muy importante saber quién soy porque es a partir de ahí que los verdaderos cambios pueden ocurrir. Pero en general, independientemente de la personalidad de la persona, eso, que, que dejen el alcohol, que aprendan a invertir, que no casualicen el sexo, Perdón, que que dejen o entrenen moderen y el que alcohol. consuman contenido. Tú ¿Cómo? decías, que dejen o que moderen el alcohol, ¿cierto? O que moderen, sí, que lo moderen, que lo moderen. Es Ok. decir, lo que pasa es que yo sé que muchas personas colombianas nos van a ver, y en Colombia y en general en Latinoamérica, la relación que tenemos en Latinoamérica con el alcohol es las personas toman para emborracharse. Pues ese es el objetivo. En Mm. cambio, cuando tú vas a otras partes del mundo, el alcohol no es para emborracharse. O sea, muchas personas, por ejemplo, en Europa, muchas personas consumen alcohol para acompañar la comida y no se emborrachan. Y está bien. Y les parece raro que la gente se emborrache con cerveza o con vino. O sea, o sea, y ellos, y estas culturas cuando se quieren emborrachar, toman otras cosas en otros tipos de ambientes y es muy diferente. Pero en Latinoamérica yo veo que la cultura de la borrachera es muy común, entonces más aún eh, regular el consumo, no estoy diciendo que no lo hagan. Sí, hay personas que les gusta mucho y pues no pasa nada, pues, pero primero no pierdan más plata de la que puede en el alcohol, ni más tiempo del que debe en el alcohol, y ya está, que lo Hay, regulen. hay, hay un consejo del gran Jordan Peterson que es cómo saber, o sea, cómo saber si uno está tomando demasiado y es cuando uno está haciendo cosas de las que se arrepiente. Dice que en ese punto ya uno está pasándose con alcohol, entonces puede ser una buena medida para saber, pues, qué tanto uno lo debería moderar. Esta pregunta Sí. cuando la escribí sonaba muy chévere, espero que sea así. Si pudieras, mira esto, si pudieras mandarle un mensaje a todos los celulares del mundo, todos los celulares del Mm, mundo van a recibir tu mensaje, lo van a leer y todas las personas que lo lean, o sea, pues prácticamente todo el mundo, va a poner en práctica y va a aplicar lo que diga tu mensaje. ¿Qué diría ese uf. mensaje? ¿Qué escribirías? Es decir, es garantizado que lo van a hacer. Es decir, es Sí, como si les diera una orden, como si, sí, como, ok. todo el mundo lo va a poner en práctica. Solo puede ser una cosa, no puede ser tres, dos, no, solo una cosa. Uy, qué difícil. Se me ocurren muchas cosas. Eh,
yo creo que el mensaje sería algo por la línea de que lea bueno, va a leer el mensaje y que el mensaje sería algo como: "Aparta tu celular". Es decir, apenas leas el mensaje, apenas leas este mensaje, aparta tu celular y, bueno, no lo apartes. Es decir, lee el mensaje porque usted estaba pensando y reúnete o reúnete o siéntate a hablar o comparte una interacción real con una persona importante en tu vida. Pero hay personas que no tienen a una persona cercana, es decir, podrían llamarlo, pero siempre hay una persona en la vida de uno a la cual uno podría darle las gracias por algo, siempre. Es decir, es ejercitar la gratitud. Eso es lo que les diría, ejerciten la gratitud, porque para mí la gratitud es el estado de felicidad más alto que hay. Es decir, no es euforia, no es, no es alegría. O sea, la gratitud para mí es el estado más pleno del ser humano. Cuando uno es grato, cuando uno está agradecido con algo, con alguien, con lo que sea, no hay mejor estado que eso. Entonces, y uno puede estarlo en cualquier momento. Es decir, ahorita lo hablábamos, estamos rodeados de una cantidad de comodidad y uno podría estar profundamente agradecido por todo esto que nos protege, pero E se nos incluso olvida y en, se nos olvida y se nos olvida y se nos olvida. incluso en Incluso, situaciones difíciles, incluso en momentos muy duros, la gratitud, creo que hay una frase, si no estoy mal, es de Tony Robbins, que dice que la gratitud es el antídoto contra el sufrimiento. No sé si el antídoto, pero creo que sí es algo que hace que todo cambie y la perspectiva de todo mejore. es que eso yo creo que es lo más bonito que uno le puede hacer a una persona que se sienta agradecido y además que el agradecimiento sale de uno, es completamente independiente de lo que esté pasando afuera. Uno siempre puede estar agradecido por algo, independientemente de lo que esté afuera, es decir, no involucra nada ni a nadie externo, siempre sale de uno. Entonces, si todas las personas en un momento particular de su vida pudiesen estar profundamente agradecidas, yo siento que eso podría hacerle muy bien a esa persona en ese momento. Y en Creo. últimas, lo que tú y yo hablábamos en algún momento, y es que la única manera de cambiar el mundo es cambiándome a mí. Y es que nosotros, y por eso lo quise anclar a es, eh, ejercita la gratitud con una persona importante en tu vida. Y es que yo tan pronto conecto de una manera positiva con alguien en mi vida, yo estoy, yo estoy literalmente impactando el mundo en últimas, porque estoy impactando con esa persona y esa persona en sí misma es un mundo que está conectada con otras personas, que están conectadas con otras personas. Y y el, y el impacto positivo que yo tengo en esa persona está a 2 o 3 grados de afectar el resto del mundo. Y si yo hago eso todos los días durante 80 años, pues imagínate la cantidad de vidas y en últimas el mundo que puedo impactar. Chévere, muy chévere ese tema de la gratitud. Pero Em, está buenísima esa pregunta, o sea, me cogió sí, súper desprevenido, pero está menos buenísima. Es mal, decir, creí que iba a ser un fail. deberías hacérsela. De pronto la respuesta fue muy fea, pero la pregunta está re No, buena. estuvo chévere, estuvo chévere. Deberías hacérsela a todas las personas si Bueno, pudieran. Si voy a pudieras hacer darle eso. una orden a todo el mundo por qué le dirían, porque hay muchas cosas que uno debería estar haciendo que no hace. Sí, uno sabe las cosas que uno debería estar haciendo y no hace y lo que no debería estar haciendo y está haciendo. Una pregunta, bueno, una pregunta rápida, un libro recomendado para la gente que nos está oyendo, un libro que ha impactado tu vida y que crees que puede impactar la vida de muchas personas. Em, bueno, te iba a decir la Biblia, pero pues no. Eh, ¿Por qué no? Tal vez sí, ¿no? sí, no, la relación que yo tengo con la Biblia ahora es muy chévere, pero, y yo sé que tú ahorita estás súper metido leyendo la Biblia y es que al final, cualquier libro de desarrollo personal que uno lea, si uno va a la fuente, la fuente está en las escrituras bíblicas. Y además que la Biblia no es un libro, son muchos libros. Una Ahorita que biblioteca. hablabas, ahorita que hablabas de consejos para las personas en los 20 años, que se lean eh, Timoteo de la Biblia, ambas,
y Corintios, que las Sí, escribe Pablo sobre todo ajá. Timoteo era un muchacho y Pablo le escribió a Timoteo ese libro donde le daba recomendaciones para su juventud. Yo lo leí muy joven y creo que lo malinterpreté de alguna manera, pero siento que, es decir, no, intentar no leerlo de manera muy textual, pero intentando rescatar la esencia de lo que dice cada consejo. Pero bueno, Y libro, el- claro que sí. este, o Pu- Maps of Meanings, mapas de Puedes sentido, decirlo pero para la pues es gente que que lo está esto es viendo en muy burro. Spotify, los que recomendaste. Em, 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson. Yo creo que es muy, este libro yo creo que puede satisfacer la necesidad que tienen las personas que están empezando o en cualquier camino del desarrollo personal en su vida, puede satisfacer en muchos niveles a las personas, desde un sentido muy práctico, porque da consejos muy prácticos, hasta un nivel mucho más abstracto, porque de, habla desde esos dos niveles, desde la idea muy abstracta hasta la manifestación muy Sí, te práctica entiendo. de la Chévere, misma no lo idea. había pensado así. Entonces, hay personas que les gusta, digamos, yo soy más de ideas y a mí me gusta interpretarlas a mi manera, pero hay personas que, y eso también es un tema de personalidad, de nuevo, por eso es tan importante uno conocer su personalidad. Hay personas que tienen una sensibilidad muy baja a las ideas abstractas. Entonces eso no les gusta, a ellos les gusta es lo útil, lo que me sirve, lo que no, y Sí, si no te me entiendo. sirve ya, pues no lo entiendo y no me gusta. Entonces este libro yo creo que satisface esos dos niveles. Qué Y interesante él, eso. Maps of Meaning, qué pena te interrumpo ahí. Yo antes era más o muy, menos, se llama Mapas de Sentidos de Jordan Peterson también. Yo antes era lo que tú decías, me costaba mucho lo abstracto y gracias a ese libro, pues al audiolibro de Maps of Meaning, pues primero ese ha sido uno de los libros que más ha impactado en mi vida. Ese libro sí que ha marcado un punto de inflexión. Gracias a ese libro he entendido mejor la Biblia, he entendido mejor muchas historias, se ha cambiado mucho mi forma de actuar y también me ayudó como a coger la parte abstracta, porque algo que decías de la Biblia que la malinterpretaste, y creo que eso nos pasa a muchos y seguramente yo también he interpretado muchas cosas, creo que la Biblia es un libro que se ha malinterpretado mucho, pero lo que hay detrás, el mensaje, la simbología, eh, todo lo que hay detrás de la Biblia creo que es impresionantemente poderoso y, pues por algo es el libro más influyente de la historia de la humanidad. No creo que, pues como a mucha gente dice, no, es un libro arcaico que no sé qué, pensar que es el libro más influyente de la historia de la humanidad es porque es es algo la base de poderoso. nuestra sociedad. Exactamente, Incluso es, refleja la estructura religiosa de nuestro pensamiento. Es eso. Entonces, y es algo que no podemos evitar. Es decir, las personas que se consideran ateas tienen una estructura religiosa, bueno, religiosa por lo menos una estructura de valores bajo la cual se comportan, así se consideran ateos. Es decir, lo que pasa es que todo esto pasa de manera inconsciente en nuestra cabeza, pero, pero lo que refleja la Biblia es esa misma estructura de valores que es la contraparte de nuestro comportamiento, es lo que sostiene nuestro comportamiento. Y pues, es decir, no a todo el mundo le va a entrar igual el hecho de la Biblia. Yo lo digo sin estar afiliado a ningún tipo de religión. Lo digo, lo digo desde la interpretación práctica, filosófica y psicológica de los libros de la Biblia. Se me hace que son de muchísima utilidad. Y es, y si uno no es, y si la persona no es religiosa, que empiece a leer la Biblia desde esa perspectiva, siento que puede ser muy provechoso, siempre. incluso más que cuando la persona es muy religiosa y la lee como un dogma, como Yo es lo que empecé a dice leerla ahí. así, yo, si no estoy mal en el momento que yo lo empecé a leer, yo no era tan creyente, o sea, muy poco, yo antes era agnóstico, en este momento sí, pues creo en Dios de una forma, no sé si decirlo, simbólica, creo que es, pero yo cuando la empecé a leer, yo dije, este libro, o sea, este libro es muy influyente, es muy importante y quiero ver qué es lo que tiene este libro y efectivamente, pues en este momento me falta un libro para terminarlo, Ezequiel, ¿Cuál? Ezequiel, y termino toda la Biblia y pues ha sido una experiencia completamente transformadora y creo que lo sería para todas las personas que la lean, creo yo. Y recomiendo empezar, tú dices esos dos, yo recomiendo empezar por Proverbios, porque ahí no es tan abstracto. Proverbios son Eso unos es de consejos.
como por decirlo de alguna forma, porque todos son prácticos, pero bueno, estos son como muy directos y muy prácticos, y creo que si uno lee Proverbios, y así fue como yo empecé a ver como el poder de la Biblia. Yo no sé si fue que mi mamá un día la estaba leyendo y yo cogí Proverbios y empecé a leer y yo vi unos mensajes que yo decía, uy, ¿esto qué es? Y por eso ahí empezaron unas ganas de leer la Biblia. Entonces sí, de acuerdo contigo. Y una Juan Pablo, pregunta para, y ahora hablando de la Biblia, ¿cómo has sentido la respuesta de tu audiencia cuando empezaste a involucrar el tema de la Biblia en tu contenido? ha ¿Cómo lo han sido, tomado? yo creo que más, ha Polarizante. habido de todo, ha habido de todo, ha habido apoyo, como personas que me dicen, chévere ese punto de vista, no sé qué. Ha habido detracción por parte de ateos, como ateos diciéndome, no, la Biblia no sé qué, eso es lo peor, que el libro machista, que no sé qué. Em, y por otro lado, cristianos, también, como yo dije que yo creía de una forma simbólica, yo dije que no creía que las historias de la Biblia, pues algunas hayan pasado literalmente, pero que sí representan cosas que pasan. Entonces, mucha gente también creyente criticándome, incluso una persona, o sea, una persona creo que se puso muy brava conmigo. Entonces ha sido interesante, la verdad, ver esa reacción, porque, no sé, yo creo, esta es una teoría que tengo, yo creo que se viene un resurgimiento grande del cristianismo en el mundo, y esto, o sea, mi idea no es ser evangelizador y lo que sea, pero creo que va a haber un resurgimiento porque creo que sea, tal vez se ha malinterpretado el tema del cristianismo y creo que Jordan Peterson, Jonathan Pageau y esta gente están como recuperando una interpretación como más, no sé si decirlo así, pero es lo que yo creo más acertada y que puede llevar a que muchas personas pues tengan esto en cuenta y es una teoría que yo tengo y creo que eso va a ser muy bueno para el mundo. Y Yo siento que lo que relacionado, está pasando es, perdón, acorde a lo que estás diciendo, es que un principio el espíritu de la religión que estaba guiando la sociedad se empezó a practicar de una manera muy dogmática con todas las, es decir, con todas las consecuencias que eso puede tener, y luego surgió el- la razón, por decirlo de alguna manera, y el método científico, y a partir de ahí surgió la ciencia, que eso en términos históricos eso fue antier, y entonces la ciencia empezó a apagar este espíritu religioso y empezó a dominarlo todo, y luego ya nos dimos cuenta que este espíritu científico no es también es muy suficiente. limitado, y ahorita se están combinando los dos mundos, el espiritual y el científico, y entonces, claro, ahorita estamos diciendo, claro, es que los dos tienen la razón en cierto punto, y Exactamente. Y podemos ahí, tener una explicación científica y espiritual conjunta y profunda y más completa, y eso yo creo que lo que tú dices que es el resurgimiento del espíritu trascendental de la sociedad. Yo creo que también va por ese camino, estoy de acuerdo contigo. y de acuerdo a lo que dices, lo de ciencia y religión, yo era ateo porque yo veía, y a mí me quedaron de alguna forma viendo como la religión separada de la ciencia. Entonces, Sí, tal como cual. separado, o sea, la ciencia dice algo, la religión una, y son completamente opuestas y están separadas. Pero ahora es Jordan Peterson y esta gente, los seminarios de Géminis, de Éxodo, la serie de Géminis, está mostrando que Génesis, no. ¿Ah? Génesis, ¿Y qué dije? dijiste Géminis, Ah, dijiste Géminis. pucha, qué pena. No, Así es que no se no, puede cortar. sí, Eh, pues no lo cortes. Bloopers de viernes. bueno, no, qué oso. De No, le pasa a Génesis, cualquiera. de Génesis. Entonces creo que eso va a hacer que se pueda ver como una unión entre la ciencia y la religión, que no son excluyentes, como creo que se pensaba, que no son excluyentes, que pueden ir de la mano y que se puede creer en las dos de forma completamente racional, por decirlo de alguna manera, creo yo, y creo que eso va a ayudar mucho. Y ya para cerrar, Julián, pues, bueno, no sé si cerrar, está muy chévere la conversación, pero te quería preguntar algo. Lo que Tú quieras. decías que la sociedad hoy en día, pues, en términos económicos y de comodidad y eso está, pues, mejor que nunca, y creo que eso es evidente, pero creo que en términos ya psicológicos, por decirlo de alguna manera, está no muy bien. Las tasas de depresión, pues, están creciendo enormemente, pues, muchas personas como sin propósito, se ven unas cosas en el mundo bastante preocupantes, por decirlo de alguna manera, que, pues, yo creo que siempre ha habido, pero, pues, hay cosas ya que uno
pues que muestran que hay un tema de falta de propósito, falta de una depresión muy grande, ansiedad y todos estos temas. ¿Qué crees tú que puede, por decirlo de alguna forma, salvar al mundo? Uf, uy, es que esto es un tema que para mí es muy, es un tema que se tiene que tener, es un tema muy complejo, ¿sabes? No sé si has visto la entrevista que le hace Jordan Peterson a Bjorn Lomborg. Al del coso climático, al del cambio climático. Sí, bueno, No la he tienen visto, muchos, pero sí he visto tienen algunas cosas de como, ese tienen tipo. como cuatro. Es muy Y interesante. de Bjorn yo aprendí que cualquier problema social o global no es un problema. Son 9 billones de problemas porque involucran a todo el mundo. Entonces, eh, especificando un poco la pregunta sobre el tema de la ansiedad y la depresión y la obesidad, por ejemplo. La obesidad no sé, como esa ausencia de propósito y de sentido y de significado en la vida, sí siento que se ha vuelto como una pandemia emocional este tema. Em, ¿Y qué se podría hacer al respecto? Pues bueno, este podcast va a ser como los groupies de Jordan Peterson, pero lo que pasa es que este hombre Sí. ha hecho cosas increíbles. Lo que está haciendo, por ejemplo, él, de organizar a diferentes líderes mundiales de todo el mundo, Sudamérica, América, Canadá, Europa, tanto del este como del oeste, y personas de Medio Oriente, y asentarlas todas a que tanto esos líderes como las personas que estén dispuestas y voluntariamente a participar de un foro, a responder las seis preguntas, son 6 o 5 preguntas respecto a justamente lo que me acabas de decir, eh, cómo mejorar el mundo, teniendo en cuenta que tenemos tantas herramientas disponibles. Yo creo que eso es lo que queda, lo que me queda o el mensaje que hay detrás de eso es, la solución no depende del gobierno, ni del Estado, ni de nada que esté por encima de nosotros. La solución siempre está en nosotros. Depende del individuo. La solución está en el individuo. Y lo bueno es que este tipo de foros no buscan darle reglas a la gente para que vivan de una manera, de una manera así estricta o totalitaria o autoritaria, sino es una invitación a que las personas participen y tengan voz y puedan responder esas 5 o 6 preguntas que como grupo van a querer responder. Entonces, para responderte a tu pregunta ya de manera más específica, ¿cómo poder de alguna manera contrarrestar esa pandemia de ansiedad y depresiones? Bueno, lo primero es, uno de verdad puede tener depresión y ansiedad, ¿sí me entiendes? O sea, hay personas que Sí, depresión clínica. todas, todas sus áreas de ajuste están bien, pero aún así están deprimidos y Ujú. quieren morirse. Entonces, eso es una cosa, es un problema. Y lo otro es que no puede que no estés deprimido, puede que tu vida simplemente esté muy desordenada, ¿sí me entiendes? Puede que no seas, no tengas ni depresión ni ansiedad, sino que tu vida está muy desordenada y es un desastre y lo normal es que estés ansioso y deprimido porque tu vida es un desastre. Puedo Entonces, interrumpirte ahí con algo que, sí, ese tema que me parece muy interesante, que es, a ver, yo no creo en eso de los gurús que salen y dicen, ay, la depresión no existe, eso es un cuento, no, eso no, o no, sea, la eso es depresión existe. absurdo. Hay depresión clínica, pero creo que hay que diferenciarla porque mucha gente siente, pues se siente deprimida, pero es, o sea, dice, ¿y por qué crees que estás deprimido? No, ni idea. Pero la semana pasada me emborraché 4 días, no hago ejercicio hace 6 meses, llevo comiendo McDonald's todos los días, eh, y un montón de cosas que es como, pues obviamente por eso es que te sientes así. Entonces, en vez de como echar la culpa de una a la depresión clínica y decir, no, es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, Sí, empezar a corregir las cosas que uno lo pueden ayudar a salir de esos momentos difíciles, a sentirse mejor. Y ya en el caso cuando uno esté todo desorganizado y se sienta pues mal, ahí es cuando creo que sí hay,
pues, depresión clínica, sin yo ser un experto, pero creo eso, creo que a punta y por lo menos va a ayudar, si no estoy mal, había un estudio que decía que el ejercicio tenía unos efectos similares de impacto a los antidepresivos. Eso lo Sí, vi en un tipo que se llama Brad Stulberg, lo compartió, pero creo eso es empezar a hacer cosas que uno lo ayudan, a hacer ejercicio, comer bien, moderar el consumo de alcohol y de drogas, em, leer, meditar, dormir bien, organizar la vida, y creo que eso a uno le va a dar la oportunidad de sentirse muchísimo mejor y tal vez salir de ese infierno en el que puede vivir uno, que puede ser causado por todo este tipo de cosas. yo creo que lo que tú dices es como existe la depresión clínica y, y una depresión autoinfligida, inconscientemente, a veces consciente, pero en la mayoría de casos inconscientemente. Y yo creo que esa es la verdadera pandemia, la depresión autoinfligida, y es la depresión por ausencia de orden y por ausencia de responsabilidad. Y entonces Totalmente de acuerdo. yo creo que eso es lo que está pasando y bueno, es que lo que tú dices, o sea, lo que yo te decía ahorita es, yo aquí no me puedo sentar y decir, es que es por esto, por esto y por esto y por esto, y lo que el mundo necesitaría hacer es esto y esto y esto y esto, porque es muy complejo y hay situaciones muy particulares que mm, yo no tengo en cuenta y de las cuales no conozco. Eh, pero siento que algo que las personas que están escuchando eso se pueden llevar es que uno sí se puede sentir muy mal con su vida y puede experimentar una depresión, pero puede, y las probabilidades son muy altas, que esa depresión sea una depresión autoinfligida por mis hábitos de vida. Y, y entonces los hábitos son una manifestación de algo más interno, más abstracto. Y entonces los hábitos son la consecuencia de mis pensamientos, por decirlo de alguna manera. Y, y mis pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las ideas que están motivando mi vida? Y ahí yo creo que ahí está el quid de la cuestión, y es, ¿cuál es la perspectiva que tú estás teniendo respecto a la vida? Em, Porque es justamente esa perspectiva la que se va a manifestar en un sentido práctico en tus hábitos, y esos hábitos son los que van a generar ciertos resultados. Si tú estás en la perspectiva de víctima y de irresponsabilidad, que fue en la que yo estuve durante mucho tiempo, donde es que es culpa del gobierno, es que es culpa de mis papás, es que es culpa del sistema educativo, es que es culpa de, de la izquierda, o es que es culpa de la derecha, es que es culpa de los demás, porque si no fuera así, mi vida estaría mucho mejor. O es que si no fuera por esta persona o si no fuera por esta otra cosa, mi vida estaría mucho mejor. Esa mentalidad de víctima, yo creo que es, la mentalidad de víctima está acompañada con la mentalidad es que yo merezco, que yo me merezco, yo no merezco esto, yo merezco y no soy yo el que lo busca, ¿sí me entiendes? No soy yo el que debe conseguir eso que me merezco, sino es que me lo deben dar. Y entonces es esta expresión en inglés que se llama como entitled, que son Ujú, personas que están como, em, que consideran que merecen mucho más de lo que tienen ujú. por parte de los demás, sin buscárselo por esfuerzo propio. Y entonces, si esa es la mentalidad que guía tu vida, seguramente tus hábitos, esa mentalidad se va a representar en tus hábitos, y esos hábitos te van a generar unos resultados muy particulares que te van a hacer sentir terrible. De acuerdo. Chévere. Entonces, la responsabilidad del individuo, hacerse responsable por la vida de uno y empezar a mejorar los Y no hábitos, sentirse como víctima, no acciones. sentirse como víctima, es decir, no estoy diciendo que nadie es víctima, obviamente uno es víctima de muchas cosas. A mí me pueden Ujú. pasar cosas y en esa situación particular, sí, sí hay un victimario y soy víctima, pero, pero no considerar el mundo como un escenario donde solo hay víctimas y victimarios, y yo hago Ujú. parte del grupo de víctimas. Y eso creo que pasa mucho. Es que nos educaron de esa manera. Ok, ok, chévere, Julián. Y ya ahora sí, para cerrar, hay para las personas que llegaron hasta acá, hasta el final, y imagínate que algunas de esas personas, ojalá todas, pero les vas a dar algún consejo y lo van a poner en práctica. Las personas que están oyendo esto
algunas, ojalá todas, van a poner en práctica un consejo que les vas a dar. Puede Que ser sigan algo, escuchando el podcast de Pablo. eso, buenísimo. Un consejo como práctico, algo pues, o sea, ojalá no les digas, no, pues váyanse a correr una maratón o algo así, sino algo, pues algo que se pueda empezar, con lo que puedan empezar, pero imagínate que van a seguir tu consejo. ¿Qué consejo les das tú a esas personas que pueden poner en práctica? Bueno, algo muy práctico, em, y algo que me sirvió a mí cuando estaba empezando a hacer triatlón, es que intenten hacer el ejercicio 30-30. Y es, escojan algo que les guste, cualquier cosa. eh, algo que involucre, eh, algo que involucre una parte creativa de su parte. Es decir, algo que sea una actividad en la que ustedes puedan participar activamente, mejor dicho, no algo que sea solo de consumir o de ver o que ustedes tengan un rol pasivo en la actividad, una actividad en la que ustedes estén involucrados activamente. Escojan una de esas, por sencilla que sea, y realícenla 30 minutos al día por 30 días y vean cómo les cambia la vida, por lo menos en ese aspecto. Ya sea hacer ejercicio, ya sea leer, ya sea aprender un idioma, ya sea aprender un instrumento, ya sea pintar, ya sea lo que sea, aprender algo o practicar algo o hacer algo, regálense 30 minutos al día. No hagan nada más. 30 minutos al día durante 30 días. Y eso es transformador. Eso es transformador. Y puede ser, Buenísimo, es que puede ser cualquier cosa, es que es cualquier cosa. Y no solo la ganancia es lo que uno aprende y lo bueno que uno se vuelve en eso, sino es que cuando uno hace eso, practica la constancia. Y al final, la constancia es lo único que importa cuando uno quiere progresar. de Y, es, acuerdo, y lo que pasa es que uno practica la constancia con las cosas que son malas, porque todas las personas somos seres de hábitos y seres de rituales, y todos tenemos rituales y todos tenemos hábitos, y eso es lo que nos sostiene. Entonces, la invitación es, creen un hábito conscientemente, sientan, sientan el poder que está implícito en yo escoger cómo administrar mi día, así sea por 30 minutos. Es que es muy liberador darse cuenta que uno literalmente puede hacer muchísimas cosas. Que- lo que se imagine, uno lo puede poner en práctica y a través de la constancia lo va a manifestar. ok, Ese chévere, es, y bueno, ese es el ejercicio 30 minutos durante 30 días, algo. chévere. Entonces, para las personas que están oyendo esto, ojalá empiecen, escojan algo, puede ser ejercicio, eso se me hace algo muy bueno para escoger. 30 días Caminar. seguidos, solo 30 días a ver qué pasa, que creo que la vida Hashtag es una 30-30. práctica. Sí, muy chévere ese consejo. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Para mí la conversación fue muy Ay, interesante. se fue volando hora y media. Sí, Sí, bueno. estuvo chévere, tremendos consejos para las personas en sus 20 años. Como te he dicho, te admiro, creo que eres un gran ejemplo a seguir, una persona que está ayudando a que el mundo sea mejor. Para las personas que están viendo o oyendo esto, los invito a que sigan a Julián o miren el perfil de él. ¿Cómo te encuentran en Instagram, en Twitter? En Instagram y en Twitter como Humano Amateur. Así, sin guiones y sin nada, Humano Amateur. Hace poquito me preguntaban que por qué yo tenía ese arroba y es que es justamente eh, cuando uno empieza el mundo del desarrollo personal, uno se da cuenta que uno siempre es un amateur, siempre lo va a ser. Y uno siempre debe tener la Chévere, mentalidad de amateur. En algún momento uno siempre va a ser un principiante. Por más experto que sea uno en algo, siempre hay diferentes áreas de la vida donde uno es un principiante. Y el darse cuenta de eso puede ser feo, pero esa mala sensación de uno decir, uy, es que me falta mucho aprender o me falta mucho para ser así o así vas a, genera mucha humildad. Y sin humildad uno no puede dar el primer bueno, paso. Si nadie, no sé quién dijo esto, pero es imposible enseñarle algo a alguien que cree que ya sabe. Y hasta que uno no se da cuenta de verdad que no sabe, es que puede empezar a avanzar hacia el conocimiento. Entonces, chévere. por eso es la arroba. La arroba es humano amateur en Instagram y en Twitter. Listo, bueno, sí, los invito a que revisen el perfil y lo que te digo, Julián, gracias por estar acá, por esta conversación y lo que te repito, te admiro y creo que eres una persona que está ayudando a que el mundo
sea mejor y creo que has tenido y pues generar un impacto gigante en el mundo. Espero que esta conversación se repita. Muchísimas gracias Seguro, por seguro, todo, hay que hacer la segunda temporada. 100%. Y bueno, nada, Julián, muchas gracias. Te mando un abrazo y ahí estamos hablando. Gracias a ti, Pablo, gracias a ti. Y la verdad, estas conversaciones siempre son súper enriquecedoras, súper De enriquecedoras. acuerdo, que se repita. Chao, Julián. Claro que sí. Chao, Pablo, un abrazo.